Y ya comparto y comenzamos. Bueno, ahí está. ¿Se ve, alumnos? Sí, profesor. Sí, sí se ve. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces, pero con lo que veis, estábamos viendo la clase pasada. Este material que estoy compartiendo ahí está a continuación de donde dejamos la clase pasada, que era en los aspectos éticos relacionados con la investigación cuando las unidades experimentales son animales. Bueno, vamos a empezar a introducir en esta parte de ahora cuál es la idea básica del análisis de datos, que es un análisis estadístico de datos experimentales. Bueno, supongamos que nosotros tenemos un experimento muy sencillo en donde tenemos solamente dos condiciones experimentales. A una le llamamos T, que vendría a ser un tratamiento cualquiera, y C, que es un tratamiento de testigo. El tratamiento testigo es un tratamiento que suele aparecer en muchas experimentaciones, que se corresponde a un tratamiento muy particular que es o la no aplicación del tratamiento. Por ejemplo, cuando se está analizando medicamentos o cuando estamos probando vacunas, siempre ese tratamiento que es un medicamento se compara con otro tratamiento que es la no aplicación. Entonces se compara cuál es el efecto de la aplicación de ese tratamiento en relación a este otro, que también es un tratamiento, pero que es la no aplicación. Otro tipo de tratamiento que a veces se usa como testigo o control, también se llama el tratamiento de control, es algún tratamiento en el que uno quiere superarlo a ese con algo nuevo. Por ejemplo, cuando se hacen algún estudio de variedades, por ejemplo, el control en una variedad de caña de azúcar, supongamos, podría ser, o es, mejor dicho, aquellas variedades que están más cultivadas. Y nosotros tenemos ahí una nueva que queremos superar. Entonces, el control sería la que todo el mundo usa o la más usada, y nosotros queremos usar nuestro tratamiento para ver si supera a este otro. En el caso de medicamentos, hay medicamentos, ustedes saben que van saliendo constantemente nuevos medicamentos. Y esos nuevos medicamentos, esos son de efecto más rápido, más fáciles de aplicar, pero bueno, para que el tratamiento se lo adopte, digamos, es necesario que por lo menos tenga el mismo efecto que el que se viene usando. Entonces, el que se viene usando siempre es el control y este tratamiento sería el nuevo. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros cuando hacemos un experimento? Es determinar la diferencia entre el tratamiento nuevo, ese que nosotros estamos por estudiar, en relación a ese testigo. O sea, es la diferencia. Ahora, si cuando nosotros tenemos los datos del experimento y nosotros hacemos esa diferencia, puede ser que el valor que da esa resta sea un valor muy chiquito. Entonces, si es muy chiquito, o digamos, los dos valores son muy parecidos entre sí, nosotros podemos pensar que el valor ese que da se debe al azar y que en realidad no hay un efecto real de ese nuevo tratamiento en relación al tratamiento de control. Ahora, si la diferencia es un valor grande, nosotros podemos pensar que realmente hay un efecto. Si es chica, la diferencia, repito, pensamos que la diferencia
puede ser un valor azaroso, porque estamos trabajando con muestra, y no indica una diferencia real. O sea que el tratamiento no es diferente ni mejor que el control. Y si ese número es grande, nosotros podríamos pensar que ese nuevo tratamiento es mejor que el control. Ahora, ¿qué problema hay cuando nosotros hacemos esa diferencia? Que esa diferencia entre los valores, cuando a estos valores nos referimos sería a los promedios. La clase pasada hablamos que nosotros repetimos y bueno, que esas repeticiones nos permiten calcular los promedios. O sea, la diferencia que estamos haciendo, no estamos refiriendo a una diferencia entre los promedios de las repeticiones de un tratamiento en relación al promedio de todas las repeticiones del control. La clase pasada yo les comenté que todos los fenómenos biológicos tienen una variabilidad que es intrínseca a cualquier fenómeno biológico. Y les hablé también de que hay un ruido en los experimentos que se llama el error experimental. Entonces, cuando nosotros hacemos esa diferencia va a estar constituida por algunos componentes que nosotros tenemos que estar prevenidos. Ese valor tiene una parte que es una diferencia real que puede ser atribuible al nuevo tratamiento en comparación con ese testigo o control. Y una parte de la diferencia es atribuible a la incidencia de factores incontrolables en el experimento, o sea, el error experimental. O sea que esa diferencia, ese número que nosotros calculamos, una parte de ese número es un efecto real del tratamiento, que es lo que nosotros nos interesa. Pero sabemos también que una parte de esa diferencia es generada por factores que no fueron controlados en el experimento. O sea, una parte del valor, podríamos decir que es la señal del experimento, y una parte de ese valor está constituido por el ruido. ¿Cuál es la idea del análisis estadístico? Es determinar cuánto de la diferencia es atribuible al efecto del nuevo tratamiento y cuánto de esa diferencia no puede ser atribuido, sino que es un valor generado por la variabilidad que tienen los fenómenos biológicos. Entonces, supongamos que por algún método hemos podido estimar el error experimental. ¿Qué situaciones podríamos tener? Supongamos que cuando hacemos la diferencia nos da 2. Supongo que este haya sido 48 el valor, este 38. 48, 46, perdón. Hacemos la resta, nos da 2. Y cuando nosotros estimamos el azar, nos damos cuenta que las dos unidades son efecto del azar y que no nada de esa diferencia nos indica que haya una diferencia real entre el tratamiento y el control. O sea que en este experimento hay mucho ruido y poca señal. O sea, acá la señal es la estimación de la diferencia entre tratamiento es 0. Es 0. Y el ruido o error experimental es 2. Entonces ahí nosotros tenemos evidencia de que no hay efecto del tratamiento, porque no hay nada. Toda la variabilidad entre las diferencias se debe al azar. Ahora, supongamos que nos dé 2 unidades, pero cuando nosotros estimamos el azar nos dice que es una unidad la que podemos atribuir al azar y una unidad la podemos atribuir a una diferencia real. O sea que acá tenemos un 50% de nuestro valor es efecto del tratamiento, o sea, hay un 50% de señal y hay un 50% de ruido o error experimental en ese experimento. Bueno, acá empezamos a ver como que ya empezamos a pensar que el tratamiento T puede ser mejor que el tratamiento C. Cuanto más grande sea la señal en relación al ruido, más seguro vamos a estar nosotros de que hay un efecto
importante de diferencia entre los tratamientos. Podemos tener el caso de que de 2 unidades, solo 0,2 sean atribuibles al azar y la diferencia real es 1,8. O sea que acá, como el 80% más o menos, no lo he calculado, pero más o menos anda por ahí, es señal y el 20% es ruido en esa diferencia. Entonces ahí como que tenemos una evidencia más importante a favor de decir o concluir que el tratamiento es mejor que el control. Los micrófonos, por favor. Entonces, cuanto más alto es el porcentaje de relación en señal al ruido, nosotros más seguros estamos de nuestra conclusión de que el tratamiento es mejor que el control. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa acá? No es tanto el tamaño de la diferencia, sino cuál es la relación entre el tamaño de la diferencia y la parte que se atribuye al azar. ¿Ven? Esto como que yo he expresado en porcentaje. Este valor no es tan importante, porque eso va a depender de las escalas de medida y de lo que estemos estudiando, de la variable respuesta. Lo que nos interesa es esto. ¿Cuánto es señal y cuánto es ruido en ese número? Cuanto más señal tengamos y menos ruido, nosotros más seguros vamos a estar de que el experimento está bien hecho y que nos lleva a una conclusión apropiada en relación a decir que el tratamiento es mejor que el control. Entonces, si nosotros lo expresamos en esta manera, como de una ecuación, la diferencia observada entre las medias del tratamiento y la media del control puede ser expresada como una suma de una diferencia real que es atribuible al efecto del tratamiento, que es lo que a nosotros nos interesa, más un valor que no es atribuible a los tratamientos. Esta diferencia real es lo que nosotros queremos que sea máxima y es lo que se llama el efecto del tratamiento. Y este valor de azar es lo que nosotros llamamos el error experimental o ruido o variabilidad aleatoria del experimento. Esta se llama también la variabilidad sistemática y esto la variabilidad aleatoria. O componente sistemática y componente aleatoria. Esa es la base del razonamiento cuando nosotros comparamos distintos tratamientos. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Lo que nos interesa es hacer este cociente. Este cociente es la base del estadístico de prueba que vamos a usar para probar las hipótesis de que hay un tratamiento mejor que otro. Entonces, si el cociente en el numerador tiene esta suma, y esto vamos a ver que lo podemos estimar, la suma de los dos. Y por otro lado, nosotros vamos a poder estimar cuánto vale el azar solo. O sea, los métodos de estimación que vamos a ver no estiman este valor solito, sino lo que nos da es la suma del efecto de tratamiento más el efecto aleatorio o error o ruido. Pero sí podemos estimar este solo. Entonces, si hacemos el cociente, a ver, razonemos, si no hay señal, o sea, este valor es 0, digamos, esto es 0. Si esto es 0, y estimamos el azar, nos va a dar 1. Entonces, cuando da 1 ese cociente, nos está diciendo que todo es ruido y no hay nada de señal o efecto de tratamiento. Ahora, si nosotros tenemos un valor alto acá, y acá hay un valor bajo, supongamos que nos dé 6 el numerador, y que el denominador nos dé 2, supongamos. O sea que nosotros sabemos que en realidad este 6 está constituido por un 4, que es el efecto del tratamiento, más un 2, que es el efecto del ruido del experimento. Entonces, si hacemos 6 sobre 2, nos da 3.
Entonces, cuanto más grande es este número en relación a este cociente se va a ir haciendo cada vez más grande. Cuanto más grande es, yo más evidencia tengo de que esto es real. No es un efecto aleatorio, sino que me está indicando que hay una diferencia real entre los tratamientos. Entonces, cuando se aproxima a 1, nosotros vamos a decir que no hay diferencia entre el tratamiento y el control. Y cuando se va haciendo 1, nosotros cada vez estamos más seguros de que hay evidencia para decir que el tratamiento es mejor que el control. Cuanto más lejos de 1 está, mejor es. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos una decisión? ¿Qué riesgos podemos tomar? Bueno, esos son los que vimos en el repaso de bioestadística, lo que llamábamos el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Nosotros acá estamos planteando una hipótesis nula de que las medias de los dos tratamientos, perdón, es así, la media de una población se representa como mu. La barra indica la media de la muestra. Estamos diciendo que las medias de los dos tratamientos, el testigo y el control, el tratamiento del control son iguales o que son diferentes. Esas medias. Es un proceso de contraste de hipótesis. Todo el análisis de experimentos se basa en un proceso de contraste de hipótesis. Entonces, si nosotros decidimos, basado en este cociente que está acá, que es la base del análisis de experimentos, si decidimos que T es igual a C, quiere decir estamos aceptando la hipótesis nula. Pero nosotros en la realidad eran diferentes. Si nosotros concluimos esto, y en realidad esto es lo que sucede, se está tomando una decisión equivocada. ¿Y eso qué pasa? Puede pasar porque realmente no hay efecto en el tratamiento, pero también puede suceder porque el protocolo experimental ha sido mal hecho. Entonces el experimento tiene mucha más variabilidad en los datos que la que uno esperaría, porque no ha hecho los controles ni ha hecho nada para que se reduzca. Bueno, cuando uno hace mal un experimento y no sigue un protocolo o no lo ha planificado muy bien, puede que concluya que no hay diferencia entre las medias cuando en realidad sí las había. Bueno, entonces es una decisión equivocada. ¿Cómo hacemos para no cometer esta decisión equivocada? Bueno, tenemos que hacer un buen diseño de experimento con un buen protocolo y un buen control de variabilidad para evitar que eso suceda. Ahora, cuando nosotros decimos que el tratamiento es distinto del control y en realidad eran iguales, bueno, ahí tenemos otro error y ese se llama el error de tipo 1. O sea, decimos la vacuna funciona cuando en realidad no funcionaba. Y esa cantidad que les comentamos el jueves pasado es lo que se llama el nivel de significación de un experimento, que se fija en el 5% o el 1%. O sea, eso lo que cuantifica es la probabilidad de que yo diga que la vacuna funciona cuando en realidad no funcionaba. Supongamos que hacemos 6 veces, repetimos 6 veces el tratamiento y 6 veces el control. ¿Por qué tenemos que repetir? Bueno, repetimos, eso lo vimos la clase pasada, está acá en el apunte, cuando nos habla de los principios básicos del diseño experimental. Uno es la repetición, el otro es la aleatorización y el otro es el control local. Bueno, acá estamos repitiendo. Ya voy para ahí, estamos diciendo que estamos por repetir 6 veces el tratamiento y 6 veces el control. ¿Por qué repetimos? Porque yo necesito estimar cuánto vale el azar. Y la única forma de poder estimar cuánto vale el azar es a través de una estimación de la variabilidad aleatoria o error experimental
o ruido del experimento. ¿Por qué? Porque yo necesito esta cantidad. Tengo que estimarla. Tengo que saber cuánto vale eso. Y la única forma de poder saber cuánto vale eso, o estimarlo, es repitiendo el experimento, los tratamientos. Hay que repetir. ¿Cuál era la otra? La aleatorización. Bueno, a ver, ¿cómo es el tema de la aleatorización? Supongamos que acá tenemos, esto es un experimento en un terreno. Podemos pensar también que son animales, que tenemos 1, 2, 3, 4, 4 por 3, 12 animales. O sea, tenemos 2 tratamientos. Cada uno va repetido 6 veces. O sea que si nosotros queremos hacer este experimento con animales, necesitamos 2 por 6 igual a 12. Necesitaríamos 12 individuos para poder hacer este experimento con 2 tratamientos y 6 repeticiones. Cada uno de esos individuos lo que se llama una unidad experimental. Ahora les pregunto, que vimos la clase pasada, ¿este experimento piensan que es unifactorial, bifactorial? ¿Qué es? ¿Es un solo factor o es más de uno el que estamos analizando acá? ¿No están estudiando, chicos? ¿Es unifactorial? Claro, ¿con cuántos niveles? 2. 2, exactamente. Unifactorial con 2 niveles. Los niveles son el tratamiento y el control. Perfecto, chicas, muy bien, así es. Entonces, unifactorial. Unifactorial. Bien. Bueno, para nosotros asignar, o sea, que es la aleatorización, si nosotros tenemos 12 animales, nosotros nos preguntemos, a ver, ¿cómo le asigno los tratamientos? ¿A quién le toca el tratamiento y a quién le toca el control? ¿Cómo hago para elegir a quién le doy qué cosa? Bueno, eso se puede hacer de distintas formas. Eso va a depender de cómo sean las unidades experimentales. Si las unidades experimentales son homogéneas, nosotros no decimos iguales en estadística, porque nunca un ser biológico es exactamente igual al otro. O sea, nosotros lo que pedimos es que sean homogéneos. ¿Qué quiere decir que sea homogéneo? Que sean razonablemente similares unos con otros. O sea, a ver, ¿cómo podríamos garantizar la comparación como para poder asignarle cualquier repetición de cualquier tratamiento a cualquiera de los animales? Nosotros tendríamos que controlar muchas cosas en ese experimento. No sé si ustedes han leído cómo se hace el tema de los protocolos de las vacunas del COVID. Esto está de moda, por eso lo menciono, porque todo el día nos bombardean. En los casos de los experimentos con vacunas, nosotros no podemos aleatorizar. Aleatorizar significa elegir al azar los individuos que van a entrar en el experimento. A ver, les pregunto, los razonemos. ¿Por qué en un experimento de vacunación yo no puedo elegir personas al azar? A ver, ¿a alguien se le ocurre por qué? ¿Y porque algunos pueden tener patologías previas? Sí, pueden ser una patología previa y no sería elegible, pero a ver otro motivo. O sea, yo agarro, pónganle, todos los habitantes de Tucumán, yo los llamo y le digo, usted ha sido seleccionado para la prueba de la vacuna AstraZeneca. Y bueno, también Usted, depende de la edad y de muchos factores. depende de muchos factores, pero hay un factor principal ahí, que a lo mejor la persona que yo elijo no tiene ningún interés en pertenecer a ese experimento. ¿No puede pasar? Sí. ¿Cómo fue el tema? No sé si lo leyeron. Cuando uno hace con animales, estas cosas no. Esto es en humanos.
los individuos se anotan. O sea que voluntariamente entran al experimento. ¿Sabían que era así? ¿Lo han leído por ahí? Había un padrón que uno se anotaba si quería Ah, eran los que participar. abandonaban, profe. ¿Cómo? Eran los que abandonaban el experimento. No, algunos se anotan y te llaman, pero vos tenés que estar anotado. Ahora, ¿cómo hacen para garantizar que las personas sean comparables entre sí? Y ahí entra lo que me decían recién. Hay personas de distintas edades, de distintos pesos, con patologías previas, sin patologías previas. Entonces, como no puedo hacer una selección aleatoria y no puedo controlar las condiciones de los voluntarios que se inscriben, se le hace unos estudios médicos primero para determinar si están sanos y todos sean comparables. Por eso decían, tienen que ser personas entre tal y tales edades, con tal y tal peso, con valores de sangre normales, que no tengan patologías previas, que el corazón esté bien, que el hígado esté bien, que el riñón esté bien, todo controlado para que podamos, ahí sí después decir a quién le toca el testigo y a quién le toca el tratamiento, perdón, y a quién le toca el control. Eso es cuando trabajamos con humanos. Ahora, cuando trabajamos con animales, nosotros sí podemos aleatorizar, porque nosotros los elegimos, cuáles son los que van a entrar. Pero nosotros tenemos que hacer eso mismo que hacen los médicos, que hacen estos protocolos. Tenemos que garantizar que todos los animales sean comparables entre sí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que sean homogéneos? Bueno, que sean todos de la misma raza, que sean todos del mismo peso, de la misma edad, que estén todos sanos. ¿Se entiende? Y si son hermanos o vienen de las mismas camadas o de las mismas líneas genéticas, todo mejor todavía, porque más nos garantiza la homogeneidad. Entonces, suponiendo que tenemos 12 animales homogéneos, porque nosotros lo hemos elegido de tal modo que así sea, nosotros sabemos que son muy parecidos entre sí, pero son idénticos. Díganme, ¿son idénticos? ¿Pueden ser idénticos? No, No, nunca van a ser idénticos. Siempre alguna diferencia en lo genética, en la salud. Aunque estén todos sanos, se vean todos igualitos, porque son todos clones, no son idénticos. Alguna diferencia hay, pero esa diferencia a mí se me escapa de control. Yo eso ya no lo puedo controlar. Yo pude controlar que sean de la misma raza, la misma edad, el mismo peso, que sean todos saludables, que estén todos sanitos, que sean de la misma genética. Eso sí lo puedo controlar. Pero esa diferencia que hay mínima, que yo no sé ni por dónde puede venir la diferencia, eso se escapa de control. Entonces, si yo los tengo así a los animales, ¿cómo le asigno la unidad? Bueno, para evitar un sesgo, este tiene ojo más bonito, le doy el tratamiento, este otro tiene la pestaña mejor, yo le doy qué sé yo. Nosotros no podemos asignar así, a mí se me antoja darle el tratamiento a este y al control este. No, se hace un proceso de aleatorización, que eso lo hacen los programas de cómputo, que eso no vamos a ver cómo se hace acá. ¿Y qué quiere decir aleatorizar? Que cualquiera de los individuos o unidades experimentales que entran en ese experimento tiene la misma probabilidad de recibir cualquiera de las repeticiones de cualquiera de los tratamientos. Ahora, para que esto suceda, ¿qué es lo que se llama una aleatorización irrestricta? Irrestricta quiere decir que cualquier unidad experimental puede recibir cualquier repetición de cualquier tratamiento. La premisa es que todas las unidades experimentales sean homogéneas. Si eso no se cumple, nosotros no vamos a poder hacer así la asignación. ¿Y para qué aleatorizamos? Para evitar el sesgo, los sesgos de decisión. ¿Qué me permite un sesgo? Estimar, o sea, la repetición lo que me permite es estimar el error experimental, el ruido del experimento y o sea, el ruido y el efecto tratamiento. El falta de sesgo quiere decir que lo estoy estimando bien, que no está inflada o está mal
porque yo hice mal la aleatorización. Entonces, supongamos, ¿cuándo estaría mal hecha la aleatorización? Yo tengo los 12 animales y hay algunos animales que están sanos y algunos que están enfermos. O no tan sanos, digamos. Entonces yo decido aplicarle el tratamiento a los que están en mejores condiciones y el control a los que están en peores condiciones. O sea, no aleatorizo. Entonces, por más que tengo 6 de cada uno, los valores me van a poder permitir a mí estimar el error experimental. El azar, lo voy a poder hacer. Ahora, ¿va a estar bien estimado? Esa es la pregunta. No, porque cuando yo decidí darle a los mejores animales el tratamiento y a los que estaban más desfavorecidos el control, y mis resultados después me indican que el tratamiento fue mejor que el control, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo no sé si el valor mayor se debió al efecto del tratamiento o al hecho de que yo le haya aplicado el tratamiento a los animales que estaban en mejores condiciones. ¿Se entiende? Entonces, si yo ¿Hay algún más ruido cuando pasan esas cosas? una va a haber más ruido, eso va a ser una cosa. Y otra va a ser que el ruido no es real, sino está inducido por mí por no haber aleatorizado. Y eso se llama una estimación sesgada. ¿Está? Entonces yo necesito que no tenga sesgo la estimación. Y una forma de garantizarlo es haciendo este proceso de aleatorización. Bueno, entonces ahí lo que pasa es que el resultado está enmascarado. ¿Por qué está enmascarado? Porque yo no he hecho aleatorización. Por eso siempre se insiste en el efecto de la aleatorización. Cuando las unidades experimentales no son homogéneas, entonces ahí aparece una tercera premisa que es el control local, que es esto que yo les he explicado acá. Esto está explicado en relación a un suelo, pero estos más podríamos también interpretarlo como animales que están con mejores condiciones de peso, salud, unos que no están un poco menos que esto y otros que no están tan bien. Es lo mismo. Entonces, si yo distribuyo así, que es lo que les explicaba recién, en el suelo más fértil pongo el tratamiento que me interesa y en el suelo menos fértil pongo el otro, el que yo no quiero o quiero ver si hay algo mejor que eso. Lo mismo si elijo animales más sanos para uno y animales no tan sanos para el otro. Entonces yo no sé la diferencia, ¿a qué se debe? ¿Se debe al efecto del tratamiento o se debe a que yo siempre favorecí a un tratamiento con relación al otro? Bueno, hacer eso es imperdonable en el diseño experimental. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, si tenemos el suelo, aquí está el suelo, dijimos que tenemos más fértil, o tenemos animales que tienen de estas tres condiciones. Uno con más peso, póngale que el peso es lo que nos interesa, o la edad. Uno más pesados, otros con un poco menos y otros con un poquito menos. O unos más jóvenes, otros un poquito más adultos y otros más adultos todavía. Entonces el diseño experimental lo que nos sugiere que hagamos y que debemos hacer, no es en realidad una sugerencia, hay que hacerlo, es que agrupemos las unidades experimentales. Se ven, están agrupadas. Entonces, acá ponemos, ven, tenemos los animales de mayor peso, supongamos, o la zona más fértil. Entonces, nosotros agarramos los animales de mayor peso y le aplicamos a algunos de ellos el tratamiento y a otros el control. Y todos van a recibir los dos. Después el otro grupo de los animales que tienen un poco menos de peso, hacemos lo mismo. O sea, lo agrupamos y le aleatorizamos ahí y también los de peso medio van a tener los dos. Y por último, los de menos peso, también los agrupamos y le aplicamos a algunos el tratamiento y a otros el control.
Esto es lo que se llama es bloqueo. Es bloqueo de unidades experimentales. El bloqueo nos va a conducir a un diseño que se llama el diseño en bloque, que tiene esa idea de agrupar unidades experimentales, de tal modo de no ser sesgado en cuanto a las decisiones por no haber aleatorizado en forma correcta. Este diseño lo vamos a ver. Este que vimos primero, este se llama diseño completamente aleatorizado. En el diseño completamente aleatorizado se repite y se aleatoriza, nada más. Y este otro, que ya lo vamos a ver en otras clases, se llama el diseño en bloques completos aleatorizados. Este diseño asume que las unidades experimentales no son homogéneas, pero podemos subdividirlas en subgrupos homogéneos y en cada subgrupo vamos a aplicar todos los tratamientos que hay en el experimento. Este diseño completamente aleatorizado tiene lo que decimos una aleatorización irrestricta, o sea, sin condiciones vendría a ser, y este otro tiene una aleatorización restringida. Después vamos a ver otro con aleatorización restringida que se llama cuadrado latino, pero este, bueno, ya es otro, es más complicadita la restricción, lo vamos a ver cuando lleguemos a cuadrado latino, pero es la misma idea del diseño en bloque. Bueno, vamos ahora a pasar al otro apunte que está subido y vamos a empezar a ver este caso que acabo de mencionar, que es el diseño completamente aleatorizado, que asume que las unidades experimentales son homogéneas y que nosotros podemos hacer una aleatorización irrestricta. ¿Qué quiere decir irrestricta o completas? Quiere decir que cualquier unidad experimental puede recibir cualquiera de las repeticiones de cualquiera de los tratamientos. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si tenemos un experimento con 5 niveles del factor A, o sea, tiene 5 tratamientos los vamos a simbolizar con T, o sea, T es igual a 5. La letra R, nosotros la vamos a reservar para indicar las repeticiones. Estamos diciendo que se repite 4 veces, o sea, el tratamiento, cada uno de estos 5 tratamientos se aplica en 4 unidades experimentales. O sea que el total de unidades experimentales que tiene ese experimento son 20. Si es un experimento en el terreno, necesitamos 20 parcelas. Si es un experimento con animales, vamos a necesitar 20 animales. Y todos tienen que ser homogéneos, tanto las parcelas como los animales. Esto es un plano del experimento en donde están las 20 unidades experimentales. Cada uno de estos cuadrados representa una unidad experimental y puede ser un pedazo de terreno o puede ser un animal en el cual aplico el tratamiento. ¿Y qué le toca a cada parcela o animal? Cualquier repetición de cualquiera de los tratamientos. Porque aquí, como son homogéneas, si yo le doy cualquier repetición de cualquier tratamiento a cualquier unidad experimental, yo no voy a sesgar ningún resultado. Entonces, el diseño completamente aleatorizado tiene repetición y aleatorización, pero acá no necesito hacer control local porque las unidades son homogéneas. O sea, el control local solo se hace cuando las unidades son heterogéneas. El libro de Bautista, el de estos colegas de Guatemala, lo tienen en el capítulo 2 al diseño completamente aleatorio. Yo he hecho un resumen, digamos, de esto, pero acá está todo mucho más explicado, está todo el álgebra, las demostraciones, bueno, todo eso que no les vamos a pedir, pero si alguien tiene intereses algebraicos y quiere leer más en detalle, en el libro de Bautista está. Nosotros solo vamos a ver acá
la idea intuitiva para que se entienda. Entonces volvamos aquí. Les comenté que todo el análisis de experimentos se basa en las pruebas de hipótesis. O sea, tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis nula en un experimento de este tipo? Esta es una genérica, digamos, donde está expresada en forma simbólica. La hipótesis nula, que siempre es una hipótesis no especulativa, digamos, siempre va a ser que las medias de todos los tratamientos que están en ese experimento son todas iguales. Y no hay un límite a priori en la cantidad de tratamientos que estamos probando. Por eso genéricamente llamamos mu1 hasta mu-t. Ahí dice A en el apunte, me olvidé yo de corregir, ahí tiene que decir T. Si alguien lo tiene impreso, póngale T. Si no lo han impreso todavía, yo ya voy a corregir y voy a subir ahí que tiene que decir T. O sea, si hay 5 tratamientos, como en el caso este que acabamos de ver, la hipótesis nula va a ser que la media del tratamiento 1 es igual a la media del tratamiento 2, es igual a la media del tratamiento 3, es igual a la media del tratamiento 4, igual a la media del tratamiento 5. O sea, todas las medias son iguales, lo cual implica que ningún tratamiento es mejor ni peor que el otro. Son todos iguales. Y la alternativa, que siempre va a ser así, es que al menos de una de esas T es distinta de las demás. O sea, eso es lo que estamos por probar ahora. O son todos iguales, o hay alguno que es diferente de los demás. Cuando nosotros tenemos los datos, nuestros datos, normalmente los recolectamos en una planilla y se los suele cargar de esta forma. Los tenemos ahí, los ponemos en Excel, por ejemplo, o los vamos teniendo en un cuaderno a medida que registramos los datos. Entonces, esta es la notación, lo simbólico. Los tratamientos, beta 1, 2, 3, hasta T. T representa la cantidad de tratamientos que tenemos. O sea, en el ejemplo que estamos viendo, si son 5 tratamientos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta ahí va a llegar. Y acá están las repeticiones, o sea, son las mediciones que hacemos de cada una de las unidades experimentales del tratamiento 1. Entonces, este I11 representa la medición 1 del tratamiento 1, la medición 2 del tratamiento 1, la medición 3 del tratamiento 1 y la medición R del tratamiento 1. Bueno, si son 6 repeticiones, va a ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. La R representa las repeticiones. Después vamos a tener los datos del tratamiento 2, la 1 del 2, la 2 del 2, la 3 del 2, hasta la R-ésima del 2. Y así para todos. Y esto que está acá indica el total. O sea, la suma. Eso es un valor que vamos a necesitar. La suma. Por ejemplo, para el tratamiento 1, la suma de todos estos datos se representa como I1 punto. Cuando vemos I1 punto, sabemos que es la suma de todas las repeticiones del tratamiento 1. I2 punto va a ser la suma de todas las repeticiones del tratamiento 2 y así sucesivamente. O sea, estos son las sumas. Las sumas. ¿En qué sentido? En este. Vamos sumando a través de la repetición. Ahora vamos a tener que suponer un modelo que asumimos para poder analizar estos datos. O sea, eso le vamos a llamar el proceso generador de los datos. Los procesos generadores de los datos corresponden en hipótesis, en estadística, a lo que llamamos los modelos lineales. Esto es un modelo lineal, es una ecuación. El modelo lineal, en este caso, tiene dos componentes. Esta es una
y esta es otra. Los modelos estadísticos no son iguales que los matemáticos. En la matemática, nosotros tenemos, por ejemplo, la ecuación de una recta es igual a A más BX. Y eso es así. No está este término que está acá. ¿Por qué? Porque es un fenómeno determinístico. Pero acá no tenemos fenómenos determinísticos, estamos con un fenómeno aleatorio. Entonces, en un modelo estadístico, ¿qué es esto? Esto es un modelo estadístico, no matemático, estadístico. Siempre hay una componente que se llama sistemática. Esa componente sistemática lo que nos va a evaluar es el efecto de los tratamientos. Es el efecto de los tratamientos. Y esta componente que está acá es la componente aleatoria o variabilidad aleatoria, que es lo que llamamos el error experimental. O sea que un modelo estadístico siempre va a tener una componente sistemática y una componente aleatoria. ¿Qué es lo que mide la componente aleatoria del modelo? Lo que mide es la parte del valor que hemos observado que no puede ser explicado por esos tratamientos que hemos aplicado. O sea, un valor que nos va a servir para estimar cuánto vale el azar. O sea, ¿a dónde estamos yendo nosotros? Estamos yendo a construir esta relación que acabamos de ver. O sea, ese término épsilon, que es el ruido, el azar del experimento, nos va a servir para calcular esta cantidad que está acá. Y el otro término, la componente sistemática, esta que está acá, es lo que nos va a permitir estimar después la diferencia real. Entonces, lo que nos dice el modelo estadístico lineal es que cada dato que observamos tiene una parte que es explicada por los tratamientos y una parte que no es explicada por los tratamientos. O sea, supongamos que el valor sea 33. El que medimos nosotros. Entonces nosotros aplicando estos modelos determinamos que de esos 33, 30 es explicado, lo podemos considerar que lo explican los tratamientos. Y 3, la suma es el valor, no es explicado por el tratamiento. Es variabilidad aleatoria y esto es efecto de tratamiento. Les pregunto, si la composición de cada valor observado fuera así, ¿ustedes piensan que ese experimento me está dando buena evidencia a favor de los tratamientos? ¿O tendré algún problema después para decir si hay o no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo es el error experimental o la variabilidad aleatoria en relación al efecto de los tratamientos? El error bajo. Es muy bajo el error en relación a la señal. O sea, acá decimos, la señal es alta y el ruido es bajo. Y eso es una buena condición en un experimento. Eso es lo que buscamos nosotros. Entonces, si estamos en esa señal, en esta situación, estaríamos bien. Ahora, ¿qué pasa si de esos 33 yo determino que 1 es azar y 32 es ruido? ¿Cómo estamos con ese experimento? ¿Estamos bien o mal? Mal. Mal, exactamente. Porque quiere decir que la variabilidad que hay no se debe a los tratamientos. Bueno, entonces eso es a donde nos está llevando este proceso generador de datos. Es a poder determinar cuánto de cada valor observado, que este es el número que medimos nosotros. Tomamos la unidad experimental, hacemos la medición y nos da un número. Ahora lo que tengo que hacer es determinar en ese número cuánto es señal y cuánto es ruido. Cuanto más grande sea la señal y más chico el ruido, yo estoy en una mejor condición para decir que hay diferencia entre los tratamientos.
¿Se va entendiendo más o menos la idea hasta acá, alumnos? Sí, profe, pero lo que a mí no me queda claro es que cómo yo determino el valor del error para Ah, decir, bueno, no hemos llegado ahí todavía. Vamos, eso no, usted lo vamos. pone al azar. Así, intentando. Hasta ahora estamos entendiendo la Ah, idea. perfecto. No hemos Bien, bien. calculado nada Bien, todavía. bien. Eso espérenme eso ya vamos a llegar. Ya llegamos. Esperen un segundito. Eh, necesito apagar un momento la cámara y no sé cómo hacerlo. Gonzalo, ¿me podés decir cómo hago para apagar la cámara un momento? Tu cámara, Sí, ahí es donde dice abajo iniciar video. Entra al... tengo que dejar de compartir para hacer eso porque no me aparece eso a mí. Te debería aparecer acá abajo a la izquierda en desactivar Ah, el micrófono, el audio y video. ya está, listo, ahí está, sí. Sí, porque bueno, uno vive en una casa y no vive solo. Así que bueno, por eso lo he desactivado. Pero la presentación se sigue viendo, ¿cierto? Sí, estamos viendo el campus virtual ahora. Sí, ahí vuelvo, ahí. Bueno, perfecto. Entonces, ese modelo nos va a servir para eso. Nosotros todavía no hemos visto cómo calculo cuánto valen esas cosas. Vamos a ir paso a paso. Bueno, ese modelo tiene una suposición para este término, que es el término aleatorio. Supone que ese valor tiene distribución normal, que esos términos son independientes entre sí, eso lo garantiza la aleatorización, que la media de esos valores, una vez que los tenemos a todos calculados para los distintos unidades experimentales, la media de todos ellos es 0, y que la varianza es constante en los distintos tratamientos. O sea que la variabilidad dentro de los tratamientos es siempre la misma. Son supuestos fuertes. La normalidad, la independencia, la esperanza 0 y la varianza constante. Entonces, ¿cuál es la idea? La técnica que vamos a usar y que va a usar esto que estamos viendo se llama análisis de varianza, que se simboliza en castellano como ANAVA y en inglés como ANOVA, Analysis of Variance. También lo abrevian por ahí como ANDEVA, análisis de varianza. Bueno, se deben haber dado cuenta hasta ahora de la clase que esto es una continuación de la materia bioestadística. Bueno, entonces lo que estamos viendo acá es cómo funciona el modelo este. O sea, nosotros tenemos los tratamientos, que en este caso tenemos 4 tratamientos. Cuando nosotros hacemos un experimento, lo que hacemos es simular una muestra de una población que no existe. Cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un sondeo de opinión, nosotros tomamos una muestra de 1000 personas, eso es una muestra de una población que sí existe, son las personas. Ahora, cuando nosotros experimentamos, la población del tratamiento no existe. Lo que nosotros hacemos es generar una situación experimental de tal manera que las repeticiones de cada tratamiento las podamos considerar como una muestra, pero de una población que no existe. Nosotros tenemos la muestra, pero no tenemos la población. No existe esa población. Pero para que nosotros podamos analizar, nosotros vamos a tener que suponer algunas cosas de esa población de la cual fue extraída esa muestra. Tenemos que suponer que todas las poblaciones esas tienen la misma variabilidad. Fíjense en la distribución normal, ¿ve? Todas son campanitas
La variabilidad está dada por la apertura que tiene la distribución normal. ¿Ven? Todas tienen la misma apertura, o sea que son todas iguales. Bueno, ese es uno de los supuestos, que todas vienen de poblaciones con la misma variabilidad. ¿Y con qué distribución? Con distribución normal, que es esta forma de campana. Esos son los supuestos básicos. O sea que nosotros estamos tomando muestras, aunque de una población que no existe, pero que nosotros suponemos que tiene distribución normal con varianza constante y que pueden diferir en la media. La media es el valor central de la distribución. ¿Eh? Esta población tiene una mu de 4. Mu es la media de la población. X barra es el estimador, es la media de la muestra. Este no lo conocemos, ni lo conoceremos porque no existe esa población. Nosotros estimamos esto, X barra, a partir de los datos del experimento, que es una muestra tomada de esa población. Entonces, volvamos a repetir. No, yo genero muestras de poblaciones que no existen, pero que suponemos que son normales, que tienen distribución normal en forma de campana y que todas tienen la misma variabilidad, pero que sí pueden diferir en su parámetro de centralización, que es la media de esa población, que es mu. En eso sí pueden diferir. El modelo, cuando pone mu más tau sub i, este mu es la media general. O sea, es la media de todas las medias. O sea, es la media de esta, más la media de esta, más la media de esta, más la media de esta, dividido en 4. Eso es lo que representa esta línea. Y el tau indica el efecto del tratamiento. Es la distancia desde esa media general de todas las poblaciones en estudio a la media de esa población en particular que representa ese tratamiento. Esta tau sub 3 está cerquita de la media general, o sea aquí Ese es tau sub 2, Osvaldo, pero dos veces dice. Sí, tau sub 2. Sí, correcto, gracias Kiki. Este tau sub 2 está en la flecha chiquita, la media del tau sub 2 está cerca de la media general. Eso me indica, esta flecha chica me indica que no hay mucho efecto de ese tratamiento. Este está bien alejado, ¿ven? El tau sub 4. O sea, el efecto del tratamiento 4 es importante. Y el efecto del 3 y del 1, bueno, son intermedios. ¿Ven? Bueno, chicos, con el freezer ahí se está escuchando todo. Bueno, veamos. Veamos en estos gráficos cómo podrían salir los datos y veamos un experimento que tiene mucha señal y poco ruido y un experimento que tiene lo contrario. Fíjense, acá tenemos T1. Josefina, ¿me podría silenciar por favor los micrófonos? Porque alguien está pasando instrucciones de comida y me distrae. Escucha. Cuando acá tenemos los datos que nosotros medimos. Eso es lo que está representado acá. Estos son los datos de un tratamiento 1, del 2 y del 3. Ustedes esperarían que si yo tomo 1, 2, 3, 4, 5 animales a los cuales le apliqué la dieta 1, todos son homogéneos, todos me van a dar el mismo valor. A ver. No. No, es imposible, nunca me van a dar el mismo valor, porque los seres biológicos no funcionamos dentro de modelos determinísticos. Hay una variabilidad. Por eso ven, aparecen los valores medidos, esos valores medidos tienen una variabilidad ahí. Y esto representa la media del tratamiento 1. Esta es la del 2 y esta es la del 3. Esto que está acá, esta variabilidad que hay en los datos de un mismo tratamiento, es lo que se llama el error experimental. O sea, si no hubiera error experimental y el fenómeno fuera determinístico,
chico, nosotros lo que esperaríamos es que todos nos den la media. Eso sería lo que esperamos. Pero sabemos que no es determinístico. Entonces no nos van a dar todos el valor de la media. Algunos van a estar por arriba y otros van a estar por abajo. Entonces esa variabilidad representada por esta elipse que estoy dibujando acá, es una variabilidad que ocurre dentro de las unidades experimentales a las que se aplica el mismo tratamiento. Y esa variabilidad de los datos es lo que nosotros llamamos el error experimental. ¿Qué queremos nosotros para que un experimento sea efectivo en detectar diferencias? Que estos circulitos sean chicos. Fíjense en este experimento. Miren de chico que es. Entonces, en este experimento, el error experimental es grande. O sea, el ruido es grande. Y en este, el error experimental es bajo. Acá es bajo el error. ¿Por qué es bajo? Porque las mediciones que obtenemos para un mismo tratamiento son todas muy parecidas entre sí. Eso es lo que buscamos nosotros cuando diseñamos un buen experimento. Esta dispersión enorme alrededor de las medias es una mala señal cuando hacemos un experimento. Ahora, ¿cuál es la variabilidad atribuida a los tratamientos acá? Son las flechas estas, ¿ven? Que va desde la media general. Acá hemos reemplazado los mu por i barras porque esto representa un modelo conceptual, teórico, basado en las poblaciones. Y estas letras representan los valores que nosotros estamos calculando. Acá no hay valores calculados. Esto es una conceptualización teórica basada en suposiciones. Esto es lo que medimos nosotros. Son nuestros datos. Entonces, esta es la media del tratamiento 3, este es el dato 1 del tratamiento 3. Todo lo tenemos ahí en la planilla, al dato. Fíjense que en este experimento, ¿ven? Las flechitas son chicas. ¿Qué quiere decir que esas flechas sean chicas? Que la señal, que son estas flechas, es chica. ¿Y cómo es la variabilidad aleatoria acá? Es grande. Entonces, en este experimento hay poca señal y mucho ruido. Hay poca señal y mucho ruido. Entonces, cuando hagamos las comparaciones de las medias, en este caso, ustedes, ¿qué creen? Que cuando yo haga esta diferencia, ¿cómo va a ser la parte aleatoria en relación a la parte explicada por los tratamientos? ¿Qué les parece? Me estoy refiriendo a esto. ¿Cómo va a ser esta parte en relación a esta, en esa diferencia? ¿Qué les parece? O en este cociente. Va a ser chico. ¿Quién va a ser chico? ¿La DR o la A? DR. Claro, la DR va a ser chica, muy chica. ¿Y el cociente a cuánto va a tender? Va a ser más alto. Si esto vale 0, suponemos. A sobre A, ¿cuánto vale? 1. 1. Si da 1 es todo ruido, todo azar. Y si hay azar puro, no hay efecto de tratamiento. Bueno, acá no hay azar puro. Hay algo, digamos, de efecto de tratamiento, pero es muy poco en relación al ruido. En cambio, fíjense en este otro. Miren las flechas, son enormes en relación al ruido. O sea que hay mucha señal y mucho ruido. Entonces, cuando yo haga la diferencia de I barra 1 y I barra 2, este cociente, ¿cómo va a ser? Va a Has dicho tender a mucho 1. ruido, Osvaldo. Ah, perdón. ¿Dónde estaba?
volvamos ahí, acá. Acá hay mucha señal y poco ruido. ¿Mm? Entonces, cuando yo haga la diferencia entre I⁻1 e I⁻2, este cociente va a ser, ¿quién va a prevalecer? ¿DR o A acá, en este numerador? DR y va a ser mayor a 1. Y va a ser mucho mayor a 1. Cuanto más grande sea DR en relación a A, me está diciendo que el efecto del azar es muy chico. Y eso es el caso de este experimento. Acá DR es grande y A es chico. En cambio acá DR es chico y A es grande. Entonces, ¿cuál de los dos les parece que es un buen experimento? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha. Claro, esto es lo que buscamos nosotros, no esto. ¿Puede suceder esto? Sí, sí puede suceder, y no porque el experimento esté mal hecho, sino porque realmente no hay diferencia entre los tratamientos. Si no hay diferencia entre los tratamientos, quiere decir que yo he partido de una hipótesis inicial errada, en pensar que sí los había. Pero si ocurre esto, se tiene que deber a que no hay efecto, no a que yo haya hecho mal el experimento. Bueno, vamos a ver ahora cómo estimamos esas cantidades, que es lo que vamos a ver en el análisis de varianza. O sea, acá empezamos a introducir los cálculos del análisis de varianza. Para el análisis de varianza hay una partición fundamental de los datos. ¿Qué es esta? Este es un teorema atribuido a un señor que se llama Fisher, que es el que inventó la técnica. Se nos dice que los desvíos de cada dato con respecto a la media general, ¿qué es la media general? Y pensemos que todos estos datos están proyectados acá, como cada dato de todos, no con este, cada dato de estos se aleja de esta línea roja. Nos dice que eso puede ser particionado en dos efectos. Uno que es el desvío de la media del tratamiento con respecto a la media general, que son las flechitas estas, más un desvío del dato de un tratamiento con respecto a la media del tratamiento. O sea, esto son las flechas, esa parte, y estas son las elipses, estas que hemos dibujado. O sea, la señal, la flecha, las elipses, el ruido. O sea, en esta partición de esta forma se calcula. O sea, nosotros esto le llamamos las sumas de cuadrados. Están elevadas al cuadrado. Es una suma de desvío elevado al cuadrado. Nos dice que la suma de cuadrados total se compone de dos componentes. Una que es debida a los tratamientos, se llama la suma de cuadrados de tratamiento, y otra que es una estimación de la variabilidad aleatoria o ruido del experimento, que es la suma de cuadrados del error. Con esta idea, ahora vamos a construir la tabla de análisis de la varianza. ¿Por qué se llama análisis de la varianza? Porque trabaja estimando las variabilidades. La variabilidad que puede ser explicada en los datos por los tratamientos, que es la suma de cuadrados de tratamiento, y la variabilidad de los datos que no puede ser explicada por los tratamientos, que es lo que se llama la suma de cuadrados del error. Estos son variabilidades, pero la técnica se llama análisis de varianza. O sea, lo que nos dice es que luego de que tenemos esta suma de tratamiento y del error, estimemos la varianza. La varianza, una varianza, como hemos visto en estadística descriptiva, se calcula como la suma de los desvíos de un dato en particular con respecto a la media elevado al cuadrado dividido en n-1. Este numerador se llama la suma de cuadrados. Y este denominador se llama los grados de libertad. O sea que una varianza podríamos decir que es un cociente entre una suma de cuadrados y
una cantidad que se llama los grados de libertad. Bueno, lo que hemos hecho con la partición acá es estimar las sumas de cuadrados. Ahora, ¿por qué no particionamos la varianza? Porque la varianza no cumple con el teorema. Lo que cumple con el teorema son los numeradores de la fórmula de la varianza. Por eso es que estamos calculando eso. Y una vez que tenemos los numeradores, recién calculamos las varianzas. Las varianzas son lo que se llaman los cuadrados medios. Entonces tenemos dos cuadrados medios. Uno es el cuadrado medio del error, que es lo que estima esa cantidad, es un número. Es un número. Y ese número lo que me estima es el azar. Alguien me preguntó por ahí cómo se calculaba. Bueno, así se calcula, estimando esa cantidad, que es el cuadrado medio del error. Eso es un número. Ese número lo que me estima es cuánto vale esa variabilidad que no es explicada por los tratamientos. Y tenemos otra cantidad que se llama el cuadrado medio de tratamientos, que es la variabilidad que es explicada por los tratamientos. O sea que nuestros datos, nosotros hemos calculado a partir de nuestros datos dos componentes. Una variabilidad que le podríamos llamar explicada, que es el cuadrado medio de los tratamientos, y una variabilidad no explicada, o variabilidad aleatoria, o ruido, o azar, o error experimental, que es lo que se llama cuadrado medio del error experimental. ¿Qué nos decía lo que vimos antes? Que lo que tenemos que hacer es un cociente. ¿Nos servirá esto que hemos calculado ahí para hacer este cociente? Sí, sí nos sirve. Hay un teorema que nos dice que, acá falta una letra. Hay un teorema que nos dice que el cuadrado medio de tratamiento puede ser descompuesto como una parte atribuible a los tratamientos, que esto es la diferencia real, más una parte que no es atribuible a los tratamientos, que es el azar. Y el cuadrado medio del error lo que estima es el azar. Entonces, si nosotros dividimos el cuadrado medio de los tratamientos en el cuadrado medio del error, tenemos el cociente que estábamos buscando, que es este. Entonces, cuanto más grande sea eso, cuanto más se aleje del 1, más efecto de los tratamientos tenemos. Y ese es el estadístico F, que es la base de la prueba de hipótesis para el análisis de la varianza, que es lo que estamos viendo. ¿Cómo se construye el estadístico de prueba? Bueno, el estadístico de prueba lleva un constructo que se llama la tabla de análisis de la varianza. Esa tabla de análisis de la varianza tiene lo que llamamos una fuente de variación. ¿O qué es lo que produce variabilidad en un experimento? Bueno, hay una variabilidad total en los datos. ¿Qué es una variabilidad total? Es la variabilidad de todos los datos, sin discriminarla por tratamiento. O sea, tomamos todo el conjunto de datos, le calculamos la varianza o la suma de cuadrados. Eso es la variabilidad total. Pero esa variabilidad total tiene dos componentes. Una que son el efecto de los tratamientos y otra que es el error experimental o ruido. Esta es la señal del experimento. Este es el ruido del experimento. Bueno, calculamos los grados de libertad, que ya vamos a ver cómo se calcula. No voy a entrar en el detalle de qué es porque no lo van a entender. Y tenemos las sumas de cuadrados esas que hemos calculado. Y con los cuadrados medios, estos que se calculan dividiendo esto en esto, para los tratamientos. Esta es la variabilidad explicada por los tratamientos, o variabilidad de tratamientos. Y esta es variabilidad aleatoria, o ruido del experimento. Entonces, el cociente de señal, que es esto,
dividido en ruido es la prueba F del experimento. Entonces, cuanto más se aleja de 1 esto, más seguro estamos de que hay diferencia en los tratamientos. Ahora, es un estadístico de prueba. Y esto es un procedimiento de prueba de hipótesis. Esto lo vamos a dejar por ahora. ¿Cómo hacemos para saber si hay diferencias o no? Bueno, para saber eso tenemos que construir esta tabla de análisis de la varianza. O sea, los cálculos de esto, acá están las fórmulas. Esto lo vamos a ver bien en detalle en un ejemplo que está acá y lo vamos a seguir viendo el jueves en la parte práctica. Veamos un ejemplo para que veamos más o menos qué es lo que estamos haciendo. Entonces el ejemplo tiene porcentaje, esta es la explicación del experimento. Porcentaje de humedad relativa es determinante para el ataque de hongos en semillas. El ataque está expresado como un valor de porcentaje. Entonces, para evaluar la susceptibilidad de semillas de maní al ataque de un hongo, se realizó un ensayo en cámara de cría con 3 porcentajes de humedad. Semillas al 70, semillas al 80 y semillas al 90% de humedad. El factor, este es un experimento unifactorial que tiene como único factor o tratamiento la humedad relativa y tiene 3 niveles. O sea, los tratamientos son la humedad de la semilla, que son 70, 80 y 90%. Y eso fue repetido, nos dice acá, 5 observaciones fueron tomadas para cada porcentaje. Y el porcentaje de semillas atacadas en un grupo de 100, que esa es la unidad experimental, o sea, 100 semillas son la unidad experimental. Y la variable respuesta fue contar cuántas de esas 100 tuvieron ataque. Y acá los registraron. ¿Ven? Estos son los tratamientos, que son 3 en este caso. Y estas son las mediciones del tratamiento 1, las mediciones del tratamiento 2 y las mediciones del tratamiento 3. Y estos son los totales. Es la tabla que vimos hace un ratito. Esta, pero que ya en vez del valor simbólico, el símbolo, la estamos reemplazando con los valores numéricos, que son estos. Bueno. ¿Cuál es la hipótesis estadística? Que los 3 tratamientos o los 3 niveles del factor humedad de semilla son iguales. Y eso se expresa como mu70, mu80, mu90. Y la alternativa es que al menos una difiere de las demás. Como en todo proceso de prueba de hipótesis, nosotros después fijamos cuál va a ser el nivel de significación de la prueba, que dijimos que podían ser 0,05 o 0,01. Bueno, acá lo fijamos en 0,05. Ese error, ¿cuál es? ¿El error de tipo 1 o el error de tipo 2? A ver. Tipo gente. 1. Correcto, es la probabilidad de cometer un error de tipo 1. ¿Y ese error cuándo lo cometeríamos? ¿Cuando aceptamos la nula o cuando rechazamos la nula? Cuando rechazamos la nula, podemos cometer ese error. O sea, decimos que si nuestra conclusión, luego de hacer el experimento, es que al menos una de las medias difiere de los demás, esa afirmación tiene un 0,05 de probabilidad o un 5%, que a veces también lo decimos en porcentaje, de que eso no sea verdad. Y que en realidad las 3 porcentajes de humedad eran iguales. Eso es lo que significa el nivel de significación. Si estamos trabajando con una vacuna, estaríamos diciendo que la probabilidad de que, o sea, nosotros concluimos que la vacuna previene la enfermedad, pero nosotros estamos diciendo con el alfa que eso lo estamos diciendo con un 5% de probabilidad de que nos equivoquemos y que en realidad la vacuna no cura la enfermedad.
Eso es lo que está marcando eso. Como es una prueba de hipótesis, el paso que sigue es fijar la región crítica de la prueba F. La región crítica, como vimos el jueves, sirve para delimitar una zona que se llama la zona de aceptación de la hipótesis nula y una zona de rechazo de la hipótesis nula. Y la región crítica empieza en un valor de F que vamos a sacar de una tabla o que Infostat nos va a calcular como lo que llamamos un p-valor. Y eso nos va a servir para tomar la decisión de si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. La prueba F se basa en la distribución de probabilidad F que tiene esta forma. Es asimétrica. No es como la normal, que es una curva, una campana. ¿No? Esta tiene esta forma. Es una distribución con joroba. Es asimétrica hacia la derecha. Acá empieza en 0. Siempre la prueba F es unilateral derecha. Y cuando la prueba es unilateral derecha, quiere decir que alfa está ubicado a la derecha, hacia la derecha. Entonces, como acá estamos trabajando con 0,05, la cola derecha es 0,05, que va a marcar la región de rechazo, y este 0,95, que es el resto, porque el área bajo la curva de una función de distribución de probabilidades es 1 siempre. La suma de estos dos tiene que dar 1 siempre. El resto queda hacia el lado izquierdo. O sea, esto vale 0,95 y esto vale 0,05. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahora tenemos que calcular todos los valores estos que hemos estado viendo que corresponden a la tabla de ANOVA o ANOVA para llegar a esto, al valor del estadístico F. Bueno, ¿cómo se calcula? Bueno, acá están los cálculos hechos. En esta clase yo no me voy a centrar en los cálculos. Eso lo van a hacer con los profesores el martes que viene, donde la clase se va a centrar en los cálculos y en el uso de Infostat para hacer esta tabla. Eso por ahora está calculado. Lo que vamos a analizar es la tabla en sí. Entonces nosotros tenemos como fuentes de variación los tratamientos, que son las humedades relativas, y esa variabilidad que hay dentro de los tratamientos, que es el error experimental. Bueno, con las fórmulas, que las vemos bien el martes y las usamos, calculamos la suma de cuadrados de los tratamientos y la suma de cuadrados dentro. Vamos a calcular los grados de libertad también, que cómo se calculan. Bueno, nosotros hemos dicho que esto es una partición, o sea que esto más esto tiene que sumar acá. Eso es así. Esto más esto suma acá. Para los grados de libertad se cumple lo mismo. Se cumple lo mismo. ¿Cómo se calculan los grados de libertad? Es el número de unidades experimentales que tiene el experimento menos 1. Yo voy a simbolizar UE, es unidad experimental. Menos 1. Así se calcula. Bueno, el experimento tiene, fíjense, hay 1, 2, 3, 4, 5, por 3, 15. Hay 15 unidades experimentales. Por lo que es lo mismo decir que tenemos 15 datos de ese experimento. Son estos. Son los 15 datos que están acá. Bueno, 15 menos 1, 14. ¿Cómo se calculan los grados de libertad de tratamiento? Es el número de tratamientos menos 1. ¿Cuántos tratamientos tenemos en este ejemplo? 3. 70%, 80% y 90% de humedad en las semillas. Menos 1, 2. Y este sale por diferencia. Este va a ser 14 menos 2. Entonces son 12. Luego, lo que hago es tomo este valor y lo divido en este y me da el cuadrado medio de tratamiento.
Y este dividido en este me da el cuadrado medio del error. Este valor estima, esto es DR más A. Eso es DR más A. Y este es A. Entonces, el cociente de esto es 21,91. Lo que me está indicando que A es muy chico en relación a DR, entonces en ese cociente está prevaleciendo DR. DR es muy grande en relación a A, por eso me da 22. O sea, la peor situación es que dé 1. Puede dar menor que 1, sí, a veces da, pero bueno, no importa, no lo vamos a discutir a eso. 1 es lo peor. Cuanto más nos alejamos de 1, mejor. Acá nos está diciendo, ¿qué significa este número? Nos dice que la señal del experimento es 22 veces más grande que el ruido. Mayor que el ruido. Eso está bueno. Ahora, ¿será suficiente que sea 22 veces más grande para decir que hay diferencias entre los tratamientos? O sea, para rechazar la hipótesis nula, para rechazar esto. Bueno, ahí es donde entran los criterios objetivos para tomar la decisión. ¿Qué es mucho? 2 veces más señal que el ruido, 3, 4, 5, 6. No, eso hay que tener un criterio objetivo. ¿Cómo decidimos cuál es el límite? ¿A partir de cuándo nosotros vamos a tener evidencia de que hay mucha señal y poco ruido que nos dé evidencia para rechazar la hipótesis nula? Bueno, vamos a tener que determinar cuánto vale este valor que está acá. Para delimitar a partir de cuánto BF nosotros decimos que rechazamos la nula, o por debajo de qué valor nosotros decimos que tenemos que aceptar la nula. Entonces, para eso vamos a usar la tabla F. La tabla F está en el cuadernillo de fórmulas que le hemos puesto en el aula virtual. Está casi al final de ese cuadernillo y se llama Valores Críticos de la Distribución F. Está en la página 15. 15, 16, 17 y 18. Ahí está la tabla de la distribución F para determinar ese valor crítico. En la tabla F acá hay una que dice 005, ¿ven? 005. Acá hay otra página más para el 005. Acá hay otra que es para el 001 y otra que es para 001. Como acá hemos dicho que estamos trabajando el 005, vamos a usar la tabla esta que dice ahí alfa 005. ¿Por qué? Porque el alfa que nosotros hemos fijado es 005. Entonces, por eso nos vamos a esta tabla en particular. ¿Cómo entramos a esa tabla? Bueno, acá en las columnas tenemos los grados de libertad del tratamiento. Los grados de libertad de los tratamientos. Acá en la columna. Y en las filas tenemos los grados de libertad del error. ¿Que de dónde los sacamos? Los sacamos de la tabla que hemos construido acá. O sea, tenemos 2 grados de libertad para los tratamientos y 12 grados de libertad para el error. Bueno, yo acá he tomado una parte de la tabla, esta que tenemos acá, esta parte de acá, que es la que necesito. No. Esta. He tomado esta parte acá y le he hecho un zoom ahí. Entonces entramos por 2. ¿Por qué? Porque hay 2 grados de libertad para los tratamientos. Y en las filas por 12 porque hay 12 grados de libertad del error. Y nos dice
que a partir de una relación señal al ruido o del valor de F de 3,89, nosotros, si es más grande lo que calculamos aquí, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula. Y si es más chico que 3,89, vamos a aceptar la hipótesis nula. O sea que en el dibujo de la distribución F, el valor 3,89, que es el que acabamos de sacar de la tabla, es el que delimita la zona de aceptación de la zona de rechazo. A nosotros nos dio 21,91. Cae en la zona de rechazo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rechazar la hipótesis nula. ¿Y qué concluimos cuando rechazamos la hipótesis nula? Bueno, volvamos a las hipótesis. ¿Cuál era la nula? Que las medias de los 3 porcentajes de humedad en las semillas son iguales. O la alternativa que al menos una difiere de las demás. ¿Qué concluimos acá? A partir del valor F que tenemos acá y el valor de tab. ¿Que las medias son todas iguales o que al menos hay una distinta de las demás? Pregunta, ¿qué concluimos? Hay una distinta. Exactamente, rechazamos la nula. Al menos una de esas medias es distinta de las demás. ¿Lo estamos afirmando con certeza absoluta eso? No. No. ¿Qué margen de error tiene esa afirmación que estamos diciendo? 0,05. Correcto. Tiene un margen de error del 5%. Exactamente. Así es la conclusión. ¿Termina ahí esto? No, porque ¿qué dice la alternativa? Al menos una de esas medias difiere de las demás. Pero acá tenemos 3. ¿Sabemos cuál de esas 3 es? En base a la nula alternativa, ¿qué les parece a ustedes? Todavía no. No sabemos. No tenemos idea cuál de las 3 es diferente de las demás. Entonces el análisis de la varianza para lo único que nos sirve es para detectar si hay alguna distinta o más de una, porque la alternativa dice al menos una, es una o más. Si aceptamos la nula es ninguna, son todas iguales. Si es una o más es cuando rechazamos la hipótesis nula, que es este caso. O sea, le rechazamos, pero no sabemos cuántas son. No sabemos, con este análisis hasta acá no sabemos. Entonces, después de eso, lo que viene es detectar dónde está la diferencia, entre qué medias están las diferencias. Y ahí tenemos que hacer unas pruebas que se llaman pruebas de comparaciones múltiples medias, que son complementarias al análisis de varianza y solo se hacen cuando rechazamos la nula en el análisis de varianza. Si aceptamos la nula, no hacemos esto que sigue, porque es lógico, si hemos concluido que todas las medias son iguales, entonces ¿para qué vamos a comparar las medias para determinar cuál es distinta? ¿Se entiende? Entonces, como hemos rechazado la nula, vamos a construir esta prueba, que una es la de Tukey, hay otra que es la de Duncan, esa se la va a ver mejor en las prácticas, que es también una prueba de hipótesis, que consiste en calcular una cantidad que se llama la diferencia mínima significativa. Eso de MS es diferencia mínima significativa. ¿Qué hace la prueba esta? Bueno, tenemos que calcular los promedios de cada tratamiento. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular los promedios? Para eso tenemos estos totales. El promedio de este tratamiento sería 36 dividido en ¿cuántos, alumnos? En 5. Claro, en 5. O sea, los promedios van a ser 36 en 5, 82 en 5 y 84 en 5. Que esa es la señal. Los promedios son las señales de cada uno de los
tratamiento. Y esas se representan como las X barra, no Y barra, tendría que ser acá, esto está mal. Y barra 1, Y barra 2, recién me doy cuenta que está mal la notación. Y barra 3. Y lo que el test nos pide es que hagamos las diferencias. O sea, calculamos y las restamos. Entonces, si la diferencia que va en valor absoluto, o sea, no nos interesa el signo, si da positivo o no, nos dice restemos. Cada tratamiento, la media de uno con todos los otros. Como acá son 3, tenemos X barra 1 con X barra 2, la diferencia entre X barra 1 y X barra 3, y la diferencia entre X barra 2 y X barra 3. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el test? Nos da una fórmula que vamos a ver en la práctica que nos permite calcular una cantidad. Esa cantidad se llama la diferencia mínima significativa. ¿Para qué nos sirve esta cantidad? Para comparar las diferencias entre las medias. Esto lo voy a corregir y lo voy a volver a subir. No me había dado cuenta de estos errores de notación. Si la diferencia entre las dos medias supera este valor, nosotros decimos que entre esas dos medias hay diferencia. Y si no la supera, decimos que son iguales. Entonces, fíjense, yo hago la resta entre las medias del tratamiento 1 y la del 2, me dan 9,2. 9,2 es mayor que 4,37. Es mayor. Como es mayor, yo digo que entre la media de 1 y 2 hay diferencia. Entonces, esos dos tratamientos son distintos entre sí. Después hacemos lo mismo con 1 y 3. Resto la media de 1 con la de 3, me da 9,6. Eso también es más grande que 4,37. Entonces concluyo que entre la media de 1 y la de 3 también hay diferencia. Ahora, ¿qué pasa con la de 2 y 3? Me da 0,4. Es más chica que 4,37. Entonces yo concluyo que entre 2 y 3 no hay diferencia, que la media de 2 con la de 3 son estadísticamente homogéneas o que son iguales, digamos. Y ahí sí termina. En Infostat, todo eso se hace automáticamente. Cuando nosotros cargamos los datos en Infostat, yo acá he abierto Infostat y ya los tengo cargados para mostrarles cómo se hace en la computadora, que nos calcula todo. Solo que acá no vamos a hacer lo que hemos hecho recién, de ir a la tabla, encontrar la región crítica. La computadora lo que nos va a dar es el p-valor. Y con el p-valor nosotros vamos a tomar la decisión sobre si aceptamos o rechazamos la nota. Ahora, cuando trabajamos con Infostat, esta forma de presentar los datos no va con Infostat ni con ningún paquete estadístico. Entonces esto hay que acomodarlo de otra manera. Vamos a poner los tratamientos en una columna y la variable respuesta o las mediciones en otra columna. Entonces, fíjense que acá uno de los tratamientos es 70. ¿Por qué aparece tantas veces el 70? Porque indica cuántas veces, cuántas mediciones hay de este tratamiento. Son 5. Entonces, lo que estamos indicando acá es que este 7 es un dato del tratamiento de 70. Este 6 es un dato de este tratamiento también, este 9 también, el 5 también y el 9 también. Después cargamos los de 80, que es ese bloque, y después los de 90. Entonces, esta columna representa los tratamientos y esta representa las mediciones. Y cada tratamiento debe estar repetido tantas veces como datos tiene ese tratamiento, cuántas repeticiones tiene. Una vez que nosotros tenemos cargados los datos con esa estructura, nos venimos acá a estadísticas y acá hay un ítem que es el que vamos a usar todo el cursado, que se llama análisis de la varianza. Hacemos clic ahí
y se abre esta ventana. Acá, en este campo, tenemos que poner qué es cada columna que tenemos en el archivo. La variable dependiente es la variable de respuesta, que en este caso está en la columna porcentaje de ataque. Entonces eso lo marcamos con la flechita, la ponemos ahí. Y humedad, perdón. Sí, está bien, es la variable dependiente. Y acá dice criterio de variable de clasificación. Esos son los tratamientos que están acá en la columna que se llama humedad relativa. Entonces va ahí eso. Damos a aceptar. Nos aparece este campo. Después venimos acá a comparaciones. Buscamos, acá hay varias pruebas, pero la que nos interesa a nosotros es la de Tukey. ¿Ven? Marcamos en Tukey. Y le damos a aceptar. Y todos los cálculos salen automáticamente hechos. ¿Ven? Sale la tabla de análisis de la varianza. El valor, ¿ve? Da lo mismo que dio cuando lo hicimos a mano, pero acá aparece el p-valor. Acá no tenemos que ir a la tabla a buscar una región crítica, sino que nos basamos en esto. Les comenté yo la clase pasada cómo es el criterio de decisión cuando usamos el p-valor. A ver, no me aparece. Espérenme que quiero anotar acá con lápiz. Texto. Chicos, ¿cuál era la opción para el lápiz? Ah, ahí está, ahí está. ¿Cómo se decide? Si P, SP, que está acá, es menor que 0,05, rechazo la nula. Rechazo la nula. O sea, H0. Y si ese p-valor es mayor que 0,05, esto es 0 acá, chicos, no es, parece un 5, es 0. Acepto la nula. La acepto. ¿Cuándo va a valer ese criterio? Si estoy trabajando con alfa 0,05. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy trabajando con alfa 0,01? Bueno, uso lo mismo, pero cambio el 0,05 por el 0,01. Entonces, si P es menor que 0,01, rechazo la nula. Como ven, la nula no está escrita ahí. Eso es algo que nosotros tenemos que saber. Y si P es mayor que 0,01, acepto la nula. Bueno, en este caso, basado en el p-valor, ¿qué tengo que hacer? ¿Aceptar o rechazar la nula? Rechazo, exactamente. Este es el p-valor. Tengo que rechazar la nula. Fíjense que el valor que calculo acá es más chico que 0,05, pero también es más chico que 0,01. O sea, en realidad, aunque yo fijé el alfa en 0,05, este cálculo me está diciendo también que lo puedo rechazar a 0,01. Entonces, cuando yo rechazo por debajo, o sea, el valor es más chico que 0,01, ese valor se indica con 2 asteriscos y se dice que esta prueba F es altamente significativa. Altamente significativa. Entonces, cuando yo en un texto leo, se hizo el análisis de varianza y la prueba resultó altamente significativa, yo lo que estoy diciendo es que rechacé la hipótesis nula con un p-valor más chico que 0,01. Supongo que nos hubiera dado 0,03. Es más chico que 0,05,
pero es mayor que 001. Si yo rechazo con solo el 005, se pone un solo asterisco. O sea, doble asterisco indica menor que 001 y se dice que es altamente significativo. Altamente significativo. Si solo es menor que 005 o está entre los dos, digamos, está entre 005 y 001, ese p-valor, si está entre esos dos valores, si está en el intervalo, yo pongo un solo asterisco y digo la prueba es significativa. Y si el p-valor es mayor que 0,5, acepto una nula y digo la prueba es no significativa. Cuando yo digo no significativo, quiere decir que acepté la nula. Pero eso cuando uno publica, no se pone acepto o rechazo la nula. Se dice esto. La prueba F resultó altamente significativa o no significativa. Y yo tengo que saber qué es lo que significa todo eso. Después está la prueba de Tukey, que yo la pedí, me calculó el valor y estas letras me indican si hay diferencias o no entre las medias. Acá me calcula las medias, me dice 7,720, 16,40, 16,80. Si dos letras son iguales, indica que entre esas dos no hay diferencia. O sea, me está diciendo que entre 80 y 90% de humedad, que una me dio 16,40 y la otra 16,80, no hay diferencia significativa. En cambio, 70 se separa por debajo de las otras dos. O sea, lo que me está diciendo ese experimento es que cuanto menor es la humedad relativa, menor va a ser también el porcentaje de infección de las semillas con hongos. Y a medida que yo lo aumento, voy a sufrir un aumento. Y a partir de 80, ya por más que aumente más, la infección va a ser la misma. Bueno, con esto terminaríamos la clase de hoy. Hay un punto que nos ha quedado sin ver de acá de la clase. Espérenme un segundito que borre esto. Esto es anotar, borrar todo. Ahí está. Ha quedado por ver un aspecto teórico que está faltando, que es esto relacionado a la validación del modelo. Esto lo vamos a ver en la introducción de la clase próxima. Y después de eso va a seguir una clase práctica en donde vamos a resolver ejercicios. Así que, bueno, por hoy hemos terminado. Así que nos estaríamos viendo el martes a las 19 horas. Bien, profe.